Hola, ¿qué tal? Vamos al grano sobre el tema del préstamo solidario. Un poquito de contexto para que entiendan, porque la solución tampoco es que sea del otro mundo, pero es para que entienda la gente por qué le ha pasado lo que le ha pasado. En plena pandemia, entre el año 2020 y 2021, se lanzó esto del préstamo solidario, que es una cantidad de dinero que uno podía pedir, que te la daban dependiendo de ciertas condiciones. Ya, y hasta ahí todo bien. La gente llegó, pidió el préstamo, lo usó para distintas cosas, bien. El tema es que como la palabra lo dice, es un préstamo, es decir, dinero prestado que en algún momento tenías que devolver. Y la gente, como suele ser siempre, que no se informa bien de todas las cosas de la letra chica, como se dice comúnmente, yo creo que no se preocupó de cómo se tenía que devolver ese préstamo. Aunque claro, tampoco que te extrañe que la forma de evolución haya salido mucho después. ¿Cuál fue esta? Que si tú, por ejemplo, lo pediste en 2020, 2021, tenías que devolverlo en las 4 declaraciones de renta siguientes, que son anuales, donde en la primera te cobraban el 10% y en las siguientes 3 el 30%, y así cubrías el 100% de la deuda. El tema es que esta deuda se reajustaba según el IPC, según ciertos intereses, aunque te decían no, sin intereses, pero bueno, se reajustaba igual. Claro, terminó siendo más caro de lo que se tenía que pagar al principio. Y la verdad es que no me extraña, estamos hablando de papá Estado. Si tú crees que pedir un préstamo en un banco o un crédito hipotecario es carísimo, pues que porque nunca le pediste plata al fisco. Y dentro de esa forma de pago, que era con cada declaración de renta, tenías la posibilidad de ir cada mes abonando. Y para eso había dos formas. Si tú, por ejemplo, recibías un sueldo, podías descontar el 3% de tu base imponible de cada sueldo y eso se terminaba usando para abonarle al préstamo solidario. Había dos formas de hacer esto. Una que tú le dijeras a tu empleador y él, bueno, lo hiciera efectivo el descuento y ese descuento lo tenía que pagar en el formulario de impuestos mensuales del mes correspondiente y así se llegaba al fisco y después cuando tocaba la declaración de renta ahí te descontaban esa plata. O sea, tenía esa plata a favor. Tú le decías al empleador esto o el empleador podía averiguar por una página que tenía habilitado el servicio de impuesto interno. Pero con esto siempre hubo problemas porque hubo trabajadores que nunca le informaban al empleador. Hubo empleadores que con esa información nunca hicieron nada, nunca descontaron y menos pagaron o sea, pagaron ese 3% en las declaraciones de impuestos mensuales, el formulario 29 donde se paga el IVA. O hay empleadores que sí le informó y no me atrevería, y yo me atrevería a decir que no falta el que les descontaron el 3%, pues después no lo declararon y se quedaron con esa plata de los trabajadores. No me extrañaría. Pero bueno, pero hay gente que sí lo hizo. Yo, por ejemplo, a los clientes que tenían trabajadores que le pidieron el préstamo solidario, yo me acuerdo que les contábamos el 3%, se pagaban los impuestos mensuales y después ahí lo tenían para su declaración de renta. Y después está la otra opción, era que, por ejemplo, si tú tenías boletas de honorarios y tenías que pagar retenciones, te agregaban un 3% más. Si la retención era, no sé, en su momento que fue el 13,75, creo que fue una 14,5. En vez de 13,75 era el 16,75, si era el 14,5 era el 17,5, en fin. Y eso se abonaba, ese 3% adicional se abonaba a favor de lo que tenías que pagar del préstamo solidario. Llegaba la declaración de renta, tú tenías que pagar el préstamo solidario, ¿cierto? ¿Tenías descuentos por sueldo? Sí. ¿Tenías por boletas de honorarios? Sí. Puedes tener los dos, puedes tener uno de los dos, pero si no tenías ninguno, tenías que pagar el valor total de lo que te estaban cobrando por el préstamo solidario ese año. Y gente que le pasó y no hizo la declaración de renta ese año. Yo me acuerdo de haber tenido un cliente que en un solo de esos formularios le cobraban 250.000 pesos. E hizo esa típica reacción chilena que hacen algunos. Ah, no voy a pagar ni una wea. Y no declaraban nada, no pagaban nada. Que bueno, tampoco la declaración de renta les daba para hacerla realmente porque solamente percibían un sueldo o tenían rentas que no alcanzaban a pagar impuesto global complementario, que es el impuesto a la renta de las personas. ¿A qué quiero llegar con esto? La gente que no hizo su declaración de renta en su momento
y quedó pendiente, esa es la que a día de hoy le están cobrando el préstamo solidario que se debe. El que hizo todas sus declaraciones de renta y pagó todo, ya esa persona ya pagó todo y no tiene nada que preocuparse. Y de hecho hubo gente que lo pagó incluso antes de llegar al cuarto año que tenía que declararlo. Porque cuando tú, por ejemplo, a ti te abonaban, ya sea por lo que expliqué de los sueldos o de las retenciones de los honorarios, podía pasar de que esos abonos eran superiores a lo que tú pagabas. Y lo que sobraba, había una opción donde decía, ¿quieres abonar lo que te sobró para el año siguiente? Y tú ponías que sí, y algunos con eso pudieron incluso adelantar. Yo tuve un cliente que una vez decía que lo que le quedaba para pagar eran, no sé, 79.000 y tanto. Y lo que le quedaba del resto de lo que ya después de haberle descontado todo lo del año eran como 80 lucas. Entonces dijo, ya póneselo nomás. Y así se paga eso y no queda nada para el otro año. Y así fue. Y lo pagó mucho antes de que venciera. Y esa de repente fue una opción muy inteligente. Pero bueno, volvamos con esta gente que no hizo la declaración de renta en su momento y no pagó la cuestión porque no querían pagar, porque era mucha plata y toda la cuestión. Yo creo que pensaron, bueno, no van a cobrar esta weá y ahí va a quedar. Y papá Fisco dijo, ah, sí, tú pensás que no te voy a cobrar, pues ahora me vas a tener que pagar todo y te cagaste. Y como era de esperarse, la gente que le están cobrando, esto que son como 1 millón de personas, se están quejando porque, ay, es que nos quieren puro sacar plata, que el gobierno culiado, gobierno facho, que disfruten lo votado, que quieren puro plata para los políticos. Y bueno, no vamos a hacer valoraciones de cosas, no me hagan hablar. Y aquí viene el tema, ¿cómo se resuelve esto? Algunos dicen, oye, entonces si hago las declaraciones que debo ya no me estarían cobrando nada. Que creo que eso lo sugerían en los correos que le estaban mandando, no sé si tesorería o en servicio de impuesto interno, pero yo encuentro que esa solución no es la más acertada, porque en algunos casos si uno hace eso, las multas, intereses y recargos te pueden salir más caro que lo que tenías que pagar originalmente. Y esto sucede porque en la declaración de renta tú tienes que colocar todos los ingresos que se consideran renta. Cuando tú haces eso, se ven ya, según esa sumatoria de rentas, en qué tramo del impuesto global complementario, o impuesto a la renta de persona, me gusta decirle para la gente que no entendía la materia, estás en el tramo exento, el 4%, el 8%, en fin. Entonces ya de ahí te calculan cuánto tienes que pagar de impuesto. Y después vienen todas las rebajas a ese impuesto. Y hay algunas rebajas que si sobran te las devuelven y ahí se empiezan a generar las famosas devoluciones de impuestos. Hay algunas que se devuelven y otras que no. El tema está que hay algunos valores que uno declara que te pueden generar pocos intereses, multas y recargos, que a lo mejor es muy poco, pero hay otras que te generan mucho, que incluso pueden multiplicar por varias veces lo que tú tenías que haber pagado normalmente. Entonces, si tú tenías que pagar, por ejemplo, impuesto global complementario el año 2022 y lo declaras ahora, puede que con las multas, intereses y recargos te pueda salir, no sé, 700.000 pesos. Y tú vas a decir, ¿qué? ¿Cómo voy a pagar 7 veces más lo que debo? Entonces, nada, se van a volver loco. Entonces, ¿cuál sería la posible solución? Pues básicamente ver con la Tesorería General de la República cómo se puede pagar esto, ver si se puede hacer un convenio, aunque les digo de momento ya que eso no va a salir barato porque, repito, Papa Fisco no es muy benevolente con los intereses, las multas y los recargos, todas las multas, todas las deudas fiscales son iguales. Y los convenios tampoco es que den muchas posibilidades, de repente te piden el 10 o el 20% de pie, te dan hasta 24 cuotas. Que bueno, eso es algo que siempre he pensado que se tendría que cambiar, que podrían extenderlo a 48 y te podrían hasta no pedir pie inicial. O el pie uno elige cuánto es, pues si quiere poner 5 lucas o 50 lucas, dependiendo de lo que quiera, pero bueno, tendrán que cambiar eso. Y no creo que lo hagan, porque si no sería como ir en contra del Estado para que recaude dinero. Eso o simplemente esperar a cuando pase, creo que hasta noviembre corrieron ahora los plazos, tesorería haga algún embargo de alguna plata para compensar lo que debes. Pero eso de declarar todo lo que va atrasado,
créeme que a la larga, o sea, habría que revisarlo caso a caso, pero podría ser más perjudicial que otra cosa. Espero haberlos orientado un poco con esto, porque de eso se trata, de orientar a la gente. Y espero que, bueno, el que pueda pagar y quiera pagar, pues lo haga. El que no, no, pero bueno, va a andar llevando una deuda fiscal ahí, acarreándola y quizá va a crecer como una bola de nieve. Hay gente que esas cosas no le importan hasta que les revienta en la cara y tienen algún problema grave con eso, pero bueno. Eso así que nada, cuídense que estén bien. Nos vemos. Adiós.